Por alguna razón de la vida, yo terminé leyendo el diario de Ana Frank. Y después de haberlo leído, nació una curiosidad en mí de saber qué era la Segunda Guerra Mundial, entenderla, analizarla, toda clase de relaciones exteriores, de análisis acerca de ella. Y de este evento hay una cosa que se puede entender. Tuve una experiencia que cambió mi perspectiva del mundo y fue gracias a la literatura. Esto también se puede expresar a través del arte. Y es que de muchas de las características del arte, de muchos de sus propósitos, uno de ellos es comunicar una idea y cambiar la percepción del lector o del espectador. Entonces, hoy les voy a hablar de cómo el arte y la literatura retratan a la historia. Y pues para eso hay que entender qué es el arte, qué es la literatura y qué es la historia. Entonces hay que entender que el arte es un término en constante cambio y que este es una característica netamente humana, pero lo que trata de hacer es buscar expresar una idea o un sentimiento de una forma diferente. Ahora, la literatura también es un arte. Es un arte de la expresión escrita o hablada en un texto con un contexto social. O sea, tiene que tener un contexto social. Al hablar del arte y la literatura, más que todo por el arte, hay que entender que uno tiene una experiencia estética. La obra logra transportar a la persona a otra parte, logra que la persona se conecte y entienda el significado de ella. Y pues por último, la historia es básicamente lo que somos. Son esos eventos, es una red de eventos que nos conllevan a lo que somos ahora. Entonces básicamente la historia se puede decir que es una disciplina la cual estudia los eventos del pasado para entender el futuro y el presente. Entonces, relacionando todo, hay 3 eventos que escogí para mostrar cómo la literatura y el arte los han retratado de formas diferentes y muy humanas. Entonces, la primera es la Primera Guerra Mundial, el primer evento. Entonces, un pequeño contexto de este es que inició en 1914 y terminó en 1918. Sus causas fueron las alianzas de defensa militar mutua. Entonces, básicamente, si un país lo atacaban y tenía un aliado, pues el aliado iba a ayudarlo. Un imperialismo, un militarismo, un nacionalismo y algo que hizo que explotara la guerra fue el asesinato del duque Francisco Fernando. Bueno, entonces el primero es un libro, se llama Testamento de Juventud, su escritora es Vera Brittain, es una escritora feminista, y básicamente el libro habla de su historia de antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Ella pierde a su enamorado, a su hermano y a sus 2 mejores amigos. Entonces, el arte es que ella te muestra el dolor que una persona que se tiene que quedar en la casa, no puede ir a la guerra, de soportar que te digan, esa persona murió. Entonces, básicamente también es una historia de sacrificio por el hecho de que ella iba a ir a Oxford, pero porque estalla la guerra, ella decide ser enfermera para sentir que puede hacer algo y no sentirse inútil. Y de esta forma, ella empieza a narrar la perspectiva de qué es salvar a su hermano, de qué es salvar a su mejor amigo. Y pues esta historia también trae unos pequeños poemas. Uno se llama To My Brother. Entonces acá hay un pequeño segmento. Your battle wounds are a scar upon my heart, received when I got the ground on tragic show. You play your part 2 years ago. Entonces en el pedazo que dice You play your part, básicamente la obra también narra de que esa es la generación que puede hacer parte de algo que es súper importante y que va a marcar la historia. También hay otro que se llama Perhaps, que es para su enamorado. Es más de si algún día vuelves, volveré a amarte como nunca. La siguiente obra es Gases Chanting by Otto Dix. Esta es una obra de arte en 1924. Otto Dix fue un artista que también fue un soldado en la Primera Guerra Mundial. Y básicamente las obras, él hizo un portafolio y pues una de las más resaltadas fue Gas Chanting and Enchanting. Básicamente sus escenas están basadas en memoria y son demasiado fuertes que la verdad no mucha gente las quería comprar. La verdad, muestran una realidad cruda
de una realidad cruda y cruel de lo que era la guerra. Entonces él trata de vender, pues su representante trata de venderlas por toda Europa y básicamente trata de decir el mensaje Never War Again. Entonces, la obra en sí es en un campo de batalla y él dice que esas obras son el temor de lo que él sentía todos los días. Entonces, la perspectiva que muestra esta obra no es de esto pasó así, sino es cómo una persona queda traumada después de una guerra, cómo las pesadillas de una persona van a seguirlo por el hecho de que él estuvo en una guerra. Moviéndonos en el tiempo, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un pequeño contexto es que en 1939 y pues un poquito antes, el nazismo estaba súper fuerte en Alemania. Entonces, Alemania invade Polonia. Polonia es un aliado de Francia y Inglaterra y pues Inglaterra y Francia le declaran la guerra. En 1940 cae París y bombardearon a Londres, pero eso no detuvo a Londres. En 1941 Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética, pero por el gran invierno falla. Mientras tanto, los japoneses en el Océano Pacífico atacan Pearl Harbor y Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. En 1944, los aliados iniciaron una defensiva para poder atacar como a Berlín. O sea, trataban de que los nazis se concentraran otra vez en Berlín y trataban de entrar para poder, pues, derrumbar a Hitler. Y en el 45 Hitler se suicida y pues dicen que Berlín se rinde. Y pues el 9 y el 6 y el 9 de agosto botan las dos bombas nucleares que en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, para comenzar, escogí primero el cine. El cine es una parte del arte y pues las dos películas que escogí son un poco comerciales, pero la primera se llama Código Enigma. Entonces, Código Enigma habla de cómo Inglaterra gana la guerra de forma intelectual. Entonces, Enigma es una máquina creada por los alemanes para poder interceptar los mensajes, cambiar los mensajes, básicamente. Entonces, Inglaterra logra tener una máquina, pero pues necesitaban descifrarla, no entendían cómo era que funcionaba. Entonces Alan Turing, que era un matemático, dice, no puedes vencer una máquina si no vences con humanos, o sea, tienes que vencerla con otra máquina. Entonces, básicamente, Enigma, cualquiera podía interceptar un mensaje alemán, pero cuando tú tenías el código Enigma, del Enigma, tú decías las letras y pues te botaba el mensaje. Entonces sí, sabían en dónde iban a atacar los alemanes. Entonces, básicamente, el arte de esta película es el hecho de que el director logra transmitir el mensaje de lo que él fue, de tan importante que fue, y busca también apoyar la comunidad LGBT, y al mismo tiempo logra transmitir una historia y una forma diferente de ver la guerra. Por otra parte, tenemos Un pasado imborrable o The Railway Man, que básicamente su director busca transmitir el mensaje de la guerra de otra forma que nadie en sí lo considera. Siempre pensamos Europa, pero básicamente este habla de cómo un soldado británico en Japón, el soldado se llama Lomax, pues su equipo cae ante el ejército japonés y pues tratando de construir una radio para saber si van a ganar la guerra o van a perder la guerra, a él los descubren y pues lo empiezan a torturar. Entonces esa es una parte de la película, pero la otra parte de la película es en los años como 80, cuando Lomax, pues se sabe que Lomax sobrevive, cuando Lomax va a cazar, va a buscar a la persona que lo torturó. Finalmente el arte es que logran cruzar las líneas de tiempo, pero logran que el que está viendo la película nunca se pierda, el espectador nunca se pierda lo que está pasando. Al final, Lomax logra perdonar a la persona que torturó, y también muestra una similitud con Otto Dix, que es los traumas de la guerra. Usualmente es un flashback y siempre muestra como temor del flashback. Continuando con el arte, vamos a ver el arte nazi. Entonces, el arte nazi es como la base de lo que los nazis, los ideales nazis.
Entonces básicamente Hitler toma todas las obras de arte que él considera impuras, el arte despreciable, el arte que no se suponía que reflejaba su ideal. Entonces entre eso está, por ejemplo, Les Masquettes et la Mode de La Vue pour James, la de Jenner, que es básicamente una niña tomando un desayuno, de 1923, y él reemplaza todo el arte que se conocía en Europa y pues en las ciudades que le invaden, en los países que le invaden, y lo cambia por el arte nazi. Entonces, una de las obras más significativas es cuando él aparece como un caballero, pues como un caballero español, como un Quijote, con la bandera nazi encima de un caballo. Muestra que él quería ser el salvador de la raza alemana. También muestra una integración entre mujeres y hombres, en donde pues básicamente se refleja cualquier ideal de cómo eran, qué querían los nazis. Bueno, ahora el diario de Ana Frank, esto es literatura. Entonces, básicamente el diario de Ana Frank es la historia de una niña que cuando ella le regalan un diario, en 1942, ella empieza a escribir como su historia de cómo fue su vida en un espacio pequeño donde tenían que vivir por el hecho de que había empezado la guerra y ellos eran judíos. Entonces, esto cuenta otra parte que es cómo los niños se ven afectados durante una guerra. O sea, ella no pudo tener una juventud como cualquier otra persona hubiera podido tener. Y básicamente, ella siempre empieza, el diario le pone Kitty y siempre termina con tuya, Ana. Entonces hay una frase muy particular de la historia y dice, los ingleses utilizan aviones para bombardear con el mismo ímpetu y gusto que los alemanes emplean para mentir. O sea, significa que en sí no hay gente buena en una guerra. O sea, hay gente buena, hay gente mala, no, solo el mundo es malo y ya. Simplemente es que en la posición en la que ella está, ella no puede tener las mismas libertades que una persona normal podría tener. Y pues hay teorías de que dicen que el diario pues no fue escrito por ella, sino que fue pues, escrito más adelante por un amigo del papá y pues en sí. Ahora, moviéndonos un poco más en el tiempo, vamos a la Revolución Chilena. Entonces, la Revolución Chilena fue un evento en sí Europa casi no le pone atención, o sea, el resto del mundo no le pone atención. Y eso fue uno de los mensajes que quería el director transmitir en Colonia. Colonia es la historia de una pareja que está establecida en Chile. El hombre es fotógrafo y diseñador gráfico. Y pues él está diseñando unas campañas para Allende. Cuando Pinochet toma el poder, a él lo casan. Pues básicamente, Lena, que es la actriz principal, ella tiene que ir a buscarlo. Ella termina en Colonia. Colonia es un lugar en donde es literalmente en el medio de la nada y es dirigido por esta persona que básicamente venía de unos ideales nazis y llegó a Chile. Entonces, ellos sufren las mayores torturas del planeta y pues ellos logran tomar unas fotos y pues imprimirlas y fotocopiarlas y pues todo eso. Y pues ellos tratan de escapar. Y al escapar, la embajada alemana, ellos son alemanes, no los ayuda. O sea, los traiciona y pues ellos logran escapar y pues mandan las fotos. Pero no creó impacto. Entonces eso es lo que el director quiere emplear. Que en el mundo estaban pasando muchas cosas y eso era terrible porque la dictadura chilena no fue culpa de los chilenos. Fue Nixon quien apoyó a Pinochet sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Era un desastre porque pensaba que el comunismo iba a invadir a Chile y pues eso no le beneficiaba a Estados Unidos. Pero en sí nadie se dio cuenta que en Chile estaban pasando cosas terribles y pues todo el mundo decidió ignorarlo y pues seguir adelante. Y pues por último está la Revolución Francesa, que es la cuna de la vida que tenemos ahora. Entonces básicamente La libertad guiando al pueblo es una obra de Eugène Delacroix en 1830 y esta obra expresa, básicamente logra transmitir el mensaje de lo que
quería buscar como libertad. Entonces, en conclusión, el arte y la literatura cambian la percepción de cómo el lector, el espectador ve la historia. Usualmente una persona ve la historia simplemente con una profesora en un libro que en sí no te transmite un mensaje, pero el arte y la literatura logran que tú te viajes en el tiempo al lugar en donde sucede la historia y sientas lo que las personas están sintiendo en ese momento.